Buenas tardes. El TP de hoy va a ser el diagnóstico sindrómico en microbiología. Como agenda de trabajo de hoy, en este TP va a ser una pequeña introducción para poder definir lo que se conoce como diagnóstico sindrómico, hablar sobre los métodos directos de diagnóstico microbiológico, los métodos indirectos de diagnóstico y hacer una pequeña comparación entre el método sindrómico y el método diagnóstico microbiológico tradicional, que es el que se viene usando masivamente hoy en día. Como introducción podemos decir lo siguiente, que en primer lugar, parece oportuno poder definir algunos conceptos que hoy en día son bastante confusos. En primer lugar, tener en cuenta que el diagnóstico microbiológico como tal y diagnóstico microbiológico y sindrómico, que es el que ahora les vengo a presentar, constituye una nueva herramienta para poder tomar decisiones terapéuticas tempranas y más acertadas. Por otro lado, en los últimos años se ha vivido una serie de importantísimos cambios debido a la incorporación de nuevas técnicas moleculares que han mejorado el diagnóstico de enfermedades infecciosas. También apoyado por avances en el diagnóstico molecular, nuevas técnicas de espectrometría de masa como es el Maliktos y el Exitov. Así que realmente hoy es una nueva metodología gracias al advenimiento de estas nuevas metodologías, sobre todo moleculares. Un breve repaso en cuanto a la secuencia diagnóstica frente a los pacientes y la posibilidad de causa infecciosa. En primer lugar, es necesario contar con una buena historia clínica, que consta en primer lugar de un interrogatorio más conocido como anamnesis, un examen físico exhaustivo y un relevamiento epidemiológico. En este punto quiero enfatizar que es importante también tener en cuenta la epidemiología, el lugar de procedencia, ocurrencia, epidemiología local o regional, para tener en cuenta algunas patologías infecciosas. Muchas veces este concepto epidemiológico no es tenido en cuenta. Por otro lado, también hay que tener en cuenta estudios accesorios de otras profesiones, como puede ser el laboratorio, interconsulta, el diagnóstico por imágenes. En función de estos primeros parámetros se propone una serie de diagnósticos diferenciales, que suelen ser 3 o 4, y desde ese análisis se propone un diagnóstico presuntivo a partir del cual se instaura un tratamiento. La microbiología clínica es una ciencia cuya finalidad va a ser identificar el agente etiológico, como eso lo hemos estado definiendo en todos los TP anteriores. El diagnóstico microbiológico del laboratorio se va a basar en la demostración de la presencia del agente productor o incluso de la huella o efecto que éste deja en el organismo. ¿Esto por qué es importante? Porque no siempre es posible llegar al diagnóstico microbiológico mediante cultivo, por lo cual hoy podemos acceder y recurrir a otras técnicas, sobre todo diagnóstico indirecto. Antes de abordar en la presentación, sería bueno poder definir algunos conceptos epidemiológicos que son muy tenidos en cuenta a la hora de hacer y utilizar estudios de laboratorio, como son el concepto de sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es la que caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. Ejemplo, en una población con cuadros respiratorios, es decir, enfermos, es decir, esta prueba va a poder permitir determinar cuántos enfermos hay por gripe dentro del total de enfermos de cuadro respiratorio. Y el otro concepto va a ser la especificidad, que es la prueba epidemiológica y de estadística que va a permitir caracterizar la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de enfermedad en sujetos sanos. El otro concepto va a ser las medidas de frecuencia e incidencia. La prevalencia de una enfermedad es el número de casos de la misma en una población y en un momento dado. A modo de ejemplo, ahora voy a definir un ejemplo práctico en lo que se refiere al tema de diabetes. En cuanto a incidencia, es el número de casos nuevos que se producen durante un periodo determinado en una población especificada. A modo de ejemplo, veamos el siguiente ejemplo, cifra de la OMS. La prevalencia mundial de diabetes en el mundo, para cifra del año 2000, ha sido de 177 millones de casos. Es decir, eso es prevalencia. Sin embargo, la incidencia de diabetes para ese mismo año ha sido de 6,2 casos por cada 1000 adultos. En cuanto a ahora sí yendo de lleno a lo que se refiere al TP en cuestión, vamos a definir algunos conceptos que son los medios de transporte en microbiología y tomando en cuenta 3 especialidades que creo que son importantes tener en cuenta a la hora de definir el medio de transporte. Uno va a ser los medios
En bacteriología, que va a ser el medio Stuart, Caribler. En la búsqueda de anaerobios se va a utilizar uno de los medios, puede ser el PrEP. La búsqueda para clamidia o micoplasma tiene que ser realizado en medio de cultivo y medio de transporte especial. En parasitología, el medio de transporte va a ser el formol, aunque en determinadas situaciones donde yo necesito diagnosticar básicamente la diarrea o la infección por E. coli, la entamoeba-histolítica, es necesario hacer coloraciones vitales o supravitales, como es la coloración hecha por la tricrómica, para lo cual necesito un fijador especial conocido como PBA. Y cuando vamos al área de virología, las muestras pueden ser variadas. Es decir, la muestra típica es la muestra de sangre, para lo cual voy a utilizar ELECTA, o ya sea un medio de transporte especial, como un medio de transporte biológico, como es el que figura acá, que es un caldo suplementado con antibióticos para disminuir y evitar el crecimiento bacteriano. Otros medios de cultivo, que ya algunos de ellos ya estuvimos viendo en las clases anteriores, ha sido el medio de hemocultivo con sus distintos tipos de botellas, frascos pediátricos, con atmósfera aeróbica, atmósfera anaeróbica, medios líticos, medios para tuberculosis, medios para micología. También utilizamos, en el caso de muestras de sitios estériles, los medios de transporte en tubos estériles, como estos que vemos acá, o los medios de transporte Stuart en el caso de la uretritis. Este es el medio especial que se utiliza para clamidia. Generalmente los vamos a individualizar por colores diferentes que tienen puesta en la tapa de los distintos medios. Y después el medio de frasco estéril para búsqueda o biopsia de materiales quirúrgicos, huesos, biopsia de distintos tipos, las muestras respiratorias o orina. Yendo a otras áreas podemos encontrar las muestras de parasitología, estas las que yo recién me refería, que son las muestras para parasitológico seriado y test de Graham, las muestras de micología, que va a ser, por ejemplo, extracción de pelo en el caso de micosis de cuero cabelludo, o en el caso de micosis de uñas se utilizan placa de Petri, donde uno, mediante un escalpelo o otra pinza especial, va a tomar las muestras. Estas son las muestras de medio de transporte virológico. Generalmente las tapas son rosadas. Y recordemos también que en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas es un trabajo en equipo entre el médico que establece su diagnóstico presuntivo sobre la base del cuadro clínico y el especialista en microbiología que, dependiendo del diagnóstico presuntivo del que se trate, debe indicar cómo tomar y transportar la muestra clínica. Así también orientar la metodología específica en el diagnóstico a seguir. Se pueden utilizar varios métodos diagnósticos que van desde los métodos directos, con la detección directa del microorganismo causante de la infección, como son los de microscopía, las técnicas de cultivo, o, sin ir más lejos, las técnicas de detección de antígeno, de detección de ácido nucleico. A su vez, la técnica de observación microscópica puede ser un simple examen fresco o coloraciones especiales como pueden ser por inmunofluorescencia, campo oscuro o contraste de fase. Y después las técnicas de coloraciones más rutinarias, que son el Grancy, el Nielsen, Giensia y Kinshoot. Estos son lo que nosotros podemos llegar a ver con estos métodos directos, como son el examen en fresco directamente de una muestra por evacuación espontánea de materia fecal, por ejemplo el caso del Ascaris, que por su tamaño se pueden diagnosticar en forma directa. Las observaciones microscópicas en fresco ya tenemos, por ejemplo, estas que vemos acá, que son las enterobios vermiculares, proglótidos de tenia, o este tipo de lesiones que produce el micetoma, que son las lesiones por granos negros o granos no negros, que también se los conoce. Generalmente son causados ya sea por bacterias o por hongos. Otros métodos directos pueden ser estos que estamos viendo acá, la observación de materia fecal, ya sea por coloración de Gienza, de Giardia-Lamblia, previa fijación en el PBA que yo les comenté anteriormente, o la tinción o coloración de tinta china, que lo que estamos viendo acá son las levaduras de criptococo y con esta aureola alrededor, que viene a ser la cápsula que tiene el criptococo neoforman, causante de meningoencefalitis en los pacientes con SIDA, o la observación mediante el hidróxido de potasio al 40% para los dermatofitos. Otro método de observación directa tenemos la coloración de Cien-Nielsen, que seguramente cuando abordemos en el tema de tuberculosis los vamos a ver en forma más exhaustiva, que son estos bastones rojos que permiten la identificación de Mycobacterium, casi siempre Mycobacterium tuberculosis, o coloraciones GRAN, que ya estuvimos viendo en las distintas clases,
como estos que vemos acá, son bacilos gram positivos, o en el caso de este que estamos viendo son levaduras, o una coloración un poco más específica para el diagnóstico de la anocardia, como es la coloración de Kinsey. Otro método directo pueden ser las hemoparasitosis, que seguramente algo les voy a acercar cuando lleguemos a estos temas. Acá podemos ver el Trypanosoma cruzi, causante del Chagas, que una simple coloración de un fresco de la muestra de sangre se puede hacer el diagnóstico. O el tema del paludismo, como vemos en estas observaciones, invadiendo los hematíes. O en el caso del Pneumocystis girovesi, o anteriormente conocido como Pneumocystis carini, que es esta observación de Gienza. Finalmente tenemos probablemente la piedra angular del diagnóstico directo, viene a ser el cultivo, que tenemos distintos medios de utilizarlo, ya sea en medio sólido, como tenemos en estos casos acá, que son estos tubos, o en este medio que es el medio de Chapman, pero también podemos tener agar sangre, agar chocolate, o medios líquidos para el aislamiento. Sin olvidarnos que existe un buen porcentaje de infecciones causadas por anaerobio, para lo cual necesitamos una atmósfera especial de anaerobiosis que lo genera estos generadores que estamos viendo dentro de esta jarra. Tengamos en cuenta que no es posible en todos los casos hacer un diagnóstico etiológico por cultivo, ya que existen muchas y muchísimas patologías a las que no es posible abordar mediante un diagnóstico de certeza por cultivo. Para lo cual, como ejemplo, podemos encontrar la lepra, que no se puede cultivar, la fiebre Q, o la mayoría de las infecciones virales, a las que no es posible acceder, ya sea porque no existe, o con el caso de la lepra, o se demora mucho con el caso del diagnóstico de la virosis, uno no puede acceder en todos los casos al diagnóstico por cultivo. En los últimos años ha habido un reciente abordaje y nuevas tecnologías que han aparecido, no solo la biología molecular, sino también estas técnicas que se conocen como técnica de Malditov. Fue desarrollada en 1987 por el ingeniero japonés Toichi Kanaka. ¿En qué consiste esto? Es una técnica que consiste en ionizar, una ionización suave de moléculas, hongos, levaduras, micobacterias, bacterias en general, que permite una volatilización de moléculas termolables de bajo peso molecular, generalmente entre 2 a 20 kilodalton. Esto va a permitir obtener, después de analizar este espectro de volatilidad de las proteínas, un espectro que va a ser único y que va a permitir identificar en forma exacta a distintos microorganismos entre sí, inclusive a organismos que de otro modo, ya sea por cultivo o otras técnicas, sería imposible hacerlo. Es por lo cual hoy viene a ser una técnica revolucionaria, porque permite identificar cualquier germen en aproximadamente 1 o 2 minutos. Lo único que necesitamos es un cultivo puro bacteriano de los mismos. En comparación con la identificación fenotípica o la PCR convencional, esta técnica en Malditov muestra un tiempo de respuesta sumamente rápido. Como le estaba comentando, generalmente tarda 1 o 2 minutos por muestra. Se necesita bajos volúmenes, un reducido costo de reactivos. Esto es verdad, pero a medias, porque si bien el costo de reactivos prácticamente es cero, porque lo que uno utiliza básicamente es una placa metálica descartable que se puede utilizar hasta 20 muestras diferentes. Lo que no es barato es el equipo en sí, que cuesta aproximadamente $250.000. La mayoría de las veces se lo dejan como dato en las instituciones. En realidad, esto que es costo económico no es tan real, sino que tiene cierto vicio de falsedad, ¿no? Porque el equipo en sí es caro, pero realmente las prestaciones que tiene son sumamente beneficiosas, ya que tenemos diagnóstico etiológico en prácticamente pocos minutos. Otras técnicas de diagnóstico directo son la detección de antígenos o de ácidos nucleicos. Como vemos acá, la detección ya sea por inmunofluorescencia directa o indirecta de las clamidias, la técnica de aglutinación en el caso del late para meningitis, las técnicas de ELISA para el test rápido por inmunocromatografía para un test rápido de Faucet, o técnicas moleculares que probablemente sean las estrellas en un futuro próximo, todo el diagnóstico microbiológico.
Otras técnicas de diagnóstico directo, tenemos la búsqueda del antígeno capsular de Cryptococcus neoforma. Generalmente son técnicas de rápida realización, es decir, uno los puede prácticamente en una hora tener un resultado, y al mismo tiempo no solo que diagnostica, sino que puede utilizarse como marcador de cura en el caso de observar la curva serológica de este galactomanano. Probablemente cuando hay una cura en microbiología, generalmente ya es indosable, o el título que tiene en las 2 o 4 semanas posteriores tiende a bajar. Así que con este tipo de técnica uno puede controlar, aunque sea, además del cuadro clínico, puede estar controlando si el paciente va presentando cura o no. Y en relación a los métodos indirectos, los métodos directos están basados en la metodología básicamente serológica. Estos métodos serológicos, ¿qué es lo que hace básicamente? ¿O por qué se llama indirecto? Ya que si bien uno no detecta en forma directa el microorganismo como son los métodos directos, uno permite inferir una determinada infección, ya sea por la demostración del efecto que este agente etiológico hizo en el huésped, ya sea a través del impacto en el sistema inmune. La muestra más frecuente para evaluar este tipo de métodos indirectos son los estudios serológicos. El resultado se pondrá en evidencia al contacto reciente o no de esa persona con dicho microorganismo. ¿En qué información va a proveer estos métodos serológicos? Nosotros podemos ver en qué etapa de la infección está el individuo, la evolución de la infección, es decir, nosotros con esto podemos inferir si estamos en una etapa aguda o crónica de la infección, el estado del sistema inmune en relación con la infección, porque muchas veces nos permite abordar y tener un panorama bastante general de cómo está el sistema inmune y respuesta al tratamiento, ya que seguramente si la curva serológica frente a un patógeno especial a lo largo de 4 a 8 semanas comienza a disminuir, podemos estar infiriendo que estamos frente a un proceso de cura o resolución clínica. Y las pruebas serológicas que se utilizan son ya sea detección de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G específica. El otro estudio serológico que se hace, que es muy tenido en cuenta, sobre todo para algunos tipos de patologías virales o aquellas donde no es posible hacer el cultivo, son los estudios de seroconversión, que también forman parte de este cuadro de métodos indirectos. Y estos estudios de seroconversión, hay que aclarar un concepto acá, que es la aparición de anticuerpos que van a aparecer en una determinada enfermedad infecciosa. Y para demostrarla es preciso analizar al menos 2 sueros de la misma persona separados por un intervalo que va de 2 a 4 semanas. En general se considera seroconversión el aumento de al menos 4 veces el título de anticuerpos en el suero frente a un antígeno concreto en relación con el obtenido de 2 a 3 semanas antes. Es decir, si el título a las 4 semanas posterior al cuadro agudo es 4 veces más o superior, podemos inferir que el diagnóstico confirma la infección por ese patógeno en particular. Para eso se estudian los estudios de seroconversión. Seguramente no hacen el diagnóstico rápido etiológico, pero nos confirman un determinado agente etiológico, ya que de otro modo no podríamos llegar al diagnóstico en sí. Y ahora entrando de lleno a lo que se refiere la clase de hoy, va a ser el diagnóstico sindrómico. ¿Y qué es este diagnóstico sindrómico? Es una agrupación amplia de patógenos probables enfocados por un síntoma dentro de una sola prueba rápida, que va a maximizar la posibilidad de obtener la respuesta correcta en un periodo de tiempo clínicamente relevante. Palabra más, palabra menos, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a utilizar una única prueba diagnóstica en un solo paso, probablemente no más de 1 hora, y en ese lapso de 1 hora vamos a determinar en forma simultánea de 20 a 40 patógenos diferentes. A modo comparativo, les voy a mostrar la diferencia básica que existe entre un diagnóstico tradicional y un diagnóstico sindrómico. El diagnóstico tradicional, el paciente frente al médico, hay un relevamiento de datos clínicos, una buena anamnesis, se genera una ficha médica, una historia clínica, se toman las muestras, se infiere un diagnóstico presuntivo, se determina cuál es el diagnóstico más probable
y se elaboran los distintos estudios que uno va a hacer. Diagnóstico por imágenes, diagnóstico microbiológico. En el mejor de los casos, para un resultado negativo puede tardar 48 horas, pero tengamos en cuenta que algunas de estas patologías pueden llevar 7 o 10 días para el diagnóstico de algunas de ellas. Un diagnóstico parasitológico, si estamos hablando de un cuadro gastrointestinal, que puede tardar en un examen fresco 24 horas, pero en algunos casos se puede demorar hasta 7 o 10 días si necesitamos estudios serológicos, parasitológicos y serológicos. Y los métodos moleculares que pueden tardar 72 horas. Es decir, indudablemente el diagnóstico va a estar demorado, va a tardar de 3 a 5 días en promedio, a veces hasta una semana o más, o a veces el diagnóstico no llega, sino que el paciente seguramente lo va a resolver mucho tiempo antes. En conclusión, si ese paciente está hospitalizado, va a estar mucho más tiempo hospitalizado, se van a gastar mucho más recursos y seguramente esto va a ser contraproducente para el sistema y para el paciente en sí. Por otro lado, tenemos el diagnóstico sindrómico, es decir, frente al cuadro clínico, el médico elabora un diagnóstico sindrómico probable, que es, supongamos el paciente presenta fiebre, cefalea, trastorno de la conciencia, está con rigidez de nuca, entonces hay un diagnóstico sindrómico probable de meningoencefalitis, para lo cual toma una única muestra y se lleva al laboratorio y mediante técnicas basadas en biología molecular y solicitando un panel sindrómico de meningitis en forma simultánea en el lapso de una hora, uno puede discriminar entre 25 patógenos diferentes y determinar por lo menos 2 o 3 mecanismos de resistencia en caso de obtener bacterias. Así que indudablemente el diagnóstico sindrómico en determinadas situaciones puntuales va a revolucionar lo que es hoy el abordaje de los pacientes en sí. Y a modo de ejemplo tenemos la meningitis. Estos son algunos de los targets que ponemos nosotros determinar, en el panel gastrointestinal, uno de los targets que podemos determinar de patógeno en sí. Puede determinar parásitos, 4 parásitos diferentes, los más frecuentes. Puede determinar virus. Fíjese que tenemos rotavirus, norovirus, los virus más frecuentes. Podemos determinar bacterias, el coli entero hemorrágico, causante del síndrome urémico hemolítico, salmonella, shigella, clostridio en los pacientes internados. Es decir, fíjense que en un único abordaje, una hora, se pueden determinar de forma simultánea 22 patógenos diferentes. Y yendo a otro caso, por ejemplo, podemos tener un paciente con patología respiratoria. Frente a la decisión de un cuadro respiratorio, uno toma cultivos, hace diagnóstico por imágenes, tomografía, placa de rayos. Todos esos estudios, en el mejor de los casos, va a tardar 48 horas. Probablemente, si hay algún microorganismo involucrado, otras 24 horas más. Es decir, que podemos estar hablando de un cuadro respiratorio, un diagnóstico microbiológico dentro de las 72 horas. Pero si nosotros utilizamos en ese caso un panel sindrómico, en este caso de respiratorio, que detecta por lo menos 30 patógenos diferentes con 5 mecanismos de resistencia, en un lapso de 1 a 2 horas podemos estar haciendo una devolución del resultado en sí con un diagnóstico etiológico de certeza, ya que estamos hablando de técnicas basadas en biología molecular, es decir, PCR. Y esto es lo que yo les comentaba, el diagnóstico sindrómico va a tardar menos de 1 hora, y estas son algunas de las enfermedades que hoy en día está pensado para el diagnóstico sindrómico, es decir, enfermedades de transmisión sexual, los trastornos respiratorios, los pacientes sépticos, meningitis, las patologías del tracto gastrointestinal, y más recientemente en la Argentina se ha incorporado, y probablemente a partir de este mes ya se utiliza en forma masiva, aprobado por el ANMAT, el panel para infecciones osteoarticulares. Y la diferencia principal entre este diagnóstico sindrómico y tradicional, concluyendo, va a ser que en este caso, como yo les recalqué recién, el diagnóstico sindrómico es una única prueba que uno va a realizar con una PCR múltiple o múltiple, mientras que el diagnóstico tradicional requiere mayor número de pruebas, y muchas de las
y muchas de las veces va a ser imposible llegar a un diagnóstico con certeza, ya que ninguna prueba tradicional hoy en día del laboratorio microbiológico permite búsqueda sistemática de los 20 o 30 patógenos que sí hace el diagnóstico sindrómico de estos paneles. Así que realmente el futuro del diagnóstico sindrómico por esta biología molecular va a ser bastante prometedor, y creo que en pocos años más la mayoría de los diagnósticos van a ser realizados por este tipo de pruebas. Sin embargo, tiene limitaciones porque existen situaciones clínicas y puntuales que no va a ser necesario utilizarlo. Entonces, concluyendo, el diagnóstico sindrómico está basada en una PCR múltiple, es una prueba única que uno va a hacer, tarda aproximadamente en promedio es 1 hora, brinda respuestas rápidas y precisas, es un sistema cerrado con baja posibilidad de contaminación, y pensemos que esto es una técnica en sí bastante novedosa, ya que todo lo que se tiene que ver con PCR recién fue a partir del año 1983, de los trabajos de Mully, que se empezó a utilizar. Esto es un poco más de lo mismo que les comentaba, cuáles son los paneles hoy destinados, que son infecciones respiratorias, gastrointestinales, encefalitis y pacientes sépticos. Este es el equipo en sí que se utiliza, es un equipo que aproximadamente el costo por determinación está entre 50 y 100 dólares la determinación. Este es el equipo en sí que permite hacer en forma simultánea 2 muestras diferentes. Este es el panel, donde es un sistema completamente cerrado, donde por un lado se coloca la muestra con un buffer. Esto va a permitir hacer todo un sistema cerrado, todas las etapas. En una primera etapa vas a ver una etapa de extracción y purificación del ADN, una segunda etapa de transcripción inversa y una primera PCR que se va a hacer, y finalmente va a ser en este cuadrado que vemos acá con estos colores, una segunda etapa de PCR, donde se van a poder identificar en forma exacta cada uno de los patógenos. Inclusive podemos detectar 2, 3, 4 o hasta 5 patógenos en la misma muestra, en forma simultánea. No necesitamos hacer una PCR por cada uno de los patógenos. Es decir, el mismo panel nos va a poder permitir determinar hasta 20 a 22 patógenos diferentes según el panel con el que estemos trabajando. Y estos son los paneles en cuestión. El panel respiratorio detecta 22 targets, el panel de meningitis 14 targets diferentes, el gastrointestinal 22, el de Bacteremia sepsis 43, y acá un punto en cuestión me gustaría ver, y creo que hoy, porque sigue siendo uno de los paneles que mejores prestaciones tienes, es el panel de sepsis, que detecta 26 bacterias diferentes, 7 levaduras y 10 genes de resistencia. El otro punto importante que no les comenté es que el volumen de muestra que trabaja es sumamente bajo, es decir, no pasa de los 200 microlitros de muestra, es decir, menos de 1 mililitro de muestra para hacer los diagnósticos basados en biología molecular. Realmente las prestaciones son muy buenas de cualquiera de estos paneles. En cuanto, 2 puntos en cuanto a este panel de sepsis, que nosotros hoy en día es el que más estamos utilizando, también conocido como panel BCID, por sus siglas en inglés, permite la detección rápida de patógenos y genes de resistencia. ¿Y por qué es importante esto? Tengamos en cuenta que el paciente séptico, la supervivencia va a disminuir prácticamente un 8% por cada hora de retraso en dar el tratamiento adecuado. Es decir, que nosotros podemos partir una tasa de supervivencia en el minuto cero del que se comienza el proceso séptico en el paciente, pasar de un 83% a un 8% después de 36 horas sin darle el tratamiento adecuado. Fijémonos qué importante que es a la hora de hacer un diagnóstico que sea certero y rápido, porque de nada sirve hacer un diagnóstico certero, como puede serlo un cultivo, si llega tardíamente. Tengamos en cuenta que a las 36 horas la tasa de supervivencia es prácticamente cero o cercana al 8% si no damos el tratamiento correcto. Son métodos basados en molecular que tienen una sensibilidad y especificidad del 99%. Hoy en día podría decirse que los más confiables en cuanto al método diagnóstico microbiológico. Del panel respiratorio, en el caso de las neumonías, aproximadamente solo el 50% de las mismas
o aproximadamente el 50% de las mismas van a carecer de diagnóstico etiológico definitivo, por lo que este panel respiratorio podría permitir el diagnóstico rápido y preciso de los patógenos involucrados en la misma. Del panel gastrointestinal, se estima que aproximadamente, como bien se los mencioné anteriormente, es una de las principales causales de morbimortalidad en el mundo. Cobran entre 1,4 y 2,5 millones de vidas al año, sobre todo en menores de 5 años, y son una de las principales causas de muerte infantil. El panel de sindrómico de meningitis, también tengamos en cuenta que aproximadamente afecta a 1,2 millones de personas en el mundo y cobran aproximadamente la muerte de 120.000 muertes en todo el mundo de causa bacteriana. Y estos son simplemente algunos de los trabajos y publicaciones que avalan este tipo de uso, como son el panel sindrómico. En líneas generales podemos resumir que cualquiera de ellos tiene algunas ventajas, como son mejora en el tiempo de iniciación del antibiótico, disminuye las recurrencias, disminución de la mortalidad, reducción en el tiempo de estadía, reducción de los costos hospitalarios. Realmente las ventajas en cualquiera de los paneles se ha demostrado que son importantes. El informe, en otras palabras, sería el siguiente: el informe que nos da el equipo, en forma resumida. En este caso, se utilizó un panel de sepsis en un paciente séptico y concluye el panel que tiene una Klebsiella pneumoniae con el mecanismo de resistencia CTXM, es decir, que es BLE positivo, por lo cual en una hora nosotros podemos estar instaurando un tratamiento correcto con seguramente un carbapenén en este caso, y no darle tratamiento innecesario si supongamos que le hubiesen dado una cefalosporina de tercera y cuarta. En este caso hubiese sido, digamos, mal dirigido el tratamiento, porque si hubiese sido el tratamiento instaurado hubiese sido una cefalosporina de tercera, como ceftriaxona o cefotaxima, el tratamiento no hubiese funcionado, ya que la bacteria en cuestión producía BLE. Fíjese lo importante de hacer estos diagnósticos rápidos. El único punto crítico que tiene es que estos paneles tienen que ser utilizados en determinadas circunstancias y no para todos. En el caso por lo cual hay un criterio de inclusión, y ese criterio de inclusión, según las distintas instituciones y las distintas recomendaciones, es el siguiente. En el caso del panel de sepsis está recomendado que sea para pacientes sépticos o con sepsis grave, neutropénicos febriles, las bacteremias por bacilos gram negativos, los pacientes con fungemias o los cultivos polimicrobianos. En el caso del panel de meningitis, creo que acá no hay discusión. En cualquier caso de sospecha de meningoencefalitis, se ha visto que podía dar diagnóstico con certeza muy rápido. La única limitación que este panel no está dirigido para los pacientes con postneuroquirúrgicos, ya que ninguno de los targets está dirigido a ese tipo de microorganismos que uno puede encontrar en las postneuroquirúrgicas. El tercer panel es el panel respiratorio. Sobre todo está dirigido a los pacientes con sospecha de enfermedad por influenza o gripe, las bronquiolitis, la insuficiencia respiratoria aguda grave con criterio de internación, y los inmunosuprimidos en general con sospecha también de neumonía y o sospecha de cualquier virus respiratorio. Finalmente, el panel de neumonía, que también ha sido uno de los que últimamente apareció. Creo que es importante seleccionar bien a los pacientes y la muestra, ya que la muestra, si no presenta ciertas características relevantes en cuanto a significación, ya sea si la muestra no presenta baja celularidad de células epiteliales y no presenta reacción inflamatoria, no debería utilizarse para el diagnóstico ese panel. A modo de ejemplo, me gustaría poder presentarle el siguiente caso: cómo utilizar este tipo de paneles, que es lo que uno muchas veces termina haciendo en la práctica habitual, ¿no? Entonces, este es un paciente que se presenta con un cuadro respiratorio, 28 años de edad, 12 semanas de gestación, ingresa al servicio de emergencia con signos y síntomas propios de infección de vía respiratoria,
con 2 días de evolución. Al examen físico se constata disnea, fiebre de 38 grados, sudoración, frecuencia cardíaca aumentada, tos no productiva. El paciente se diagnostica por infección respiratoria de etiología viral, pero podría ponerse a discusión ya que podría tranquilamente ser un cuadro de una neumonía típica bacteriana. Pero en este caso se consideró que era una etiología viral, se da de alta y se envía a su casa con tratamiento antipirético. 2 días más tarde regresa al hospital con sintomatología compatible con neumonía, hipoxia y moderada expectoración. Entonces, acá otra vez estamos frente a lo mismo, al mismo planteo. Nosotros, frente al diagnóstico tradicional, estaríamos teniendo resultados en aproximadamente 48, 72 horas o quizás más. Gastaríamos recursos del laboratorio, diagnóstico por imagen, test de antígeno para neumococo, cultivo para TBC y el cultivo microbiológico, que en el mejor de los casos el resultado va a tardar 72 horas. O bien recurrir al diagnóstico sindrómico frente a este cuadro clínico de una neumonía de origen ambulatorio. Primero tiene que cumplir, como bien les dije recién, el criterio de inclusión en cuanto a la muestra. La muestra tiene que ser representativa y recién ahí podemos utilizar el panel sindrómico y el resultado estaría en 2 horas. Entonces, fíjense en lo importante que sería poder contar frente a estos cuadros puntuales, no en todas las situaciones, la posibilidad de contar este diagnóstico rápido de tantos targets al tiempo. En resumen, podemos considerar nuevas herramientas diagnósticas como es el sindrómico, para lo cual es importante hacer una correcta selección del paciente. Creo que este es el punto crítico, porque esto es una piedra en el camino, ya que si uno lo utiliza mal, más que beneficio, nos va a perjudicar a la hora de poder ponderar realmente el valor que tiene este diagnóstico sindrómico. Es decir, lo más importante es seleccionar el tipo de paciente al que yo voy a hacer este tipo de pruebas. Y actualmente tener en cuenta que en medicina el trending topic en el ámbito biomédico es la medicina personalizada, también conocido como medicina de precisión, medicina estratificada y de las 4P, que tiene que ser predictiva, personalizada, preventiva y práctica. Y se tiende como tal utilizar el fármaco adecuado para la persona indicada en el momento oportuno. Muchas gracias por todo.